Después de la boda, mi yerno apareció en mi puerta con un notario. «Acabamos de vender esta casa. Te vas a un asilo». Le dije, «Perfecto. Paremos primero en la estación de policía. Están muy interesados en lo que les mandé sobre ti». Su cara palideció como si hubiera visto un fantasma, y el pobre notario empezó a sudar más que un pollo en parrillada. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios, y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia empezó mucho antes de que mi querido yerno Eduardo decidiera jugar al monopolio con mi casa. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y a los 65 años pensé que había visto de todo en esta vida. Enviudé hace 2 años cuando mi Roberto murió de un infarto, dejándome sola en esta casa de 3 dormitorios en el barrio Las Flores de Guadalajara, una casa que él había pagado centavo a centavo con su sudor de mecánico durante 30 años. Sofía, mi única hija, había regresado a vivir conmigo después de la muerte de su padre. «Es temporal, mamá», me había dicho con esa sonrisa que usaba cuando quería algo. «Eduardo está entre trabajos y necesitamos ahorrar para nuestro propio lugar». Eduardo Ramírez, mi yerno, era un hombre de 42 años, con sonrisa de vendedor y ojos que nunca se quedaban quietos. Trabajaba en una empresa de seguros donde, según él, era ejecutivo de cuentas especiales. Yo nunca entendí bien qué significaba eso, pero parecía importante porque siempre andaba con traje y hablando por teléfono de clientes y comisiones. Los primeros meses después del funeral fueron difíciles para todos. Sofía lloraba mucho y Eduardo trataba de ser consolador, ayudándome con las cuentas y los papeles que Roberto siempre había manejado. «Déjeme ayudarla, doña Carmen», me decía. «Estas cosas de bancos y documentos son complicadas para las señoras». Ah, sí, porque aparentemente tener útero me impedía sumar y restar. Pero en ese momento, sumida en mi dolor, agradecí la ayuda. ¡Qué ingenua fui! Durante esos meses, Eduardo se convirtió en mi asistente financiero no oficial. Me ayudaba a pagar las cuentas, a entender los estados de cuenta del banco, incluso a organizar los documentos de la herencia. Todo está en orden. «Doña Carmen», me decía cada vez que yo preguntaba por los papeles, «no se preocupe por nada». Fue 3 meses después del funeral cuando Eduardo me pidió que firmara unos documentos de actualización del banco. «Es rutina», me explicó, poniendo los papeles frente a mí mientras yo tomaba mi café matutino. «Solo están actualizando la información después del fallecimiento de don Roberto». Firmé sin leer. Otra decisión que me perseguiría después. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Eduardo comenzó a recibir llamadas extrañas a horas extrañas, siempre saliendo al patio para hablar en voz baja. Sofía se volvió más nerviosa, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Y yo, yo seguía cocinando para 3, limpiando para 3, y tratando de entender por qué me sentía como una extraña en mi propia casa. Fue entonces cuando llegó el día de la boda de mi sobrina Leticia, una celebración familiar que debería haber sido alegre, pero que resultó ser el día en que mi mundo se desmoronó completamente. Eduardo había estado especialmente nervioso esa semana, haciendo llamadas susurradas y reuniéndose con hombres en trajes baratos que venían a la casa cuando él pensaba que yo estaba durmiendo la siesta. Pero a los 65 años, una aprende a dormir con un ojo abierto. El día de la boda, cuando regresamos a casa después de la fiesta, yo esperaba una noche tranquila viendo las fotografías y comentando sobre lo hermosa que se había visto Leticia. En cambio, me encontré con Eduardo esperándome en la sala, acompañado por un hombre bajito con un maletín de cuero desgastado. «Doña Carmen», me dijo Eduardo con esa sonrisa que ahora reconozco como pura falsedad, «este es el licenciado Herrera. Tenemos algunas buenas noticias». El licenciado Herrera era un notario público con aspecto de haber salido de una oficina gubernamental de los años 70. Corbata mal anudada, lentes torcidos y esa actitud de superioridad que algunos hombres adoptan cuando piensan que están hablando con una viejita ignorante. «Señora Morales», me dijo sin levantarse de mi propio sofá, «su yerno ha encontrado una excelente solución para sus problemas financieros». ¿Mis problemas financieros? Esa fue la primera sorpresa. Que yo supiera, no tenía problemas financieros. Roberto me había dejado bien cuidada, con la casa pagada y ahorros suficientes para vivir cómodamente.
Eduardo se inclinó hacia mí con esa expresión condescendiente que ahora me hacía hervir la sangre. Doña Carmen, hemos vendido la casa. Hay un asilo muy bonito donde va a estar mucho mejor cuidada. Ya no va a tener que preocuparse por nada. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Vendido. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde había criado a Sofía. Donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Pero entonces recordé algo que Eduardo no sabía que yo sabía. Recordé las carpetas que había encontrado escondidas debajo de su cama cuando limpiaba. Recordé las fotografías que había tomado con el teléfono que Sofía me había regalado para emergencias. Y recordé la llamada que había hecho esa misma mañana a la comisaría. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que hicieron que Eduardo pasara de cazador a presa. Perfecto. Paremos primero en la estación de policía. Están muy interesados en lo que les mandé sobre ti. La transformación en su cara fue instantánea. El color se le fue como agua por un desagüe, y sus ojos pasaron de confiados a aterrorizados en menos tiempo del que toma decir estafa. Pero esta historia apenas está comenzando. El silencio que siguió a mis palabras fue tan espeso que se podría haber cortado con cuchillo. Eduardo se quedó paralizado, como esos animales que se hacen los muertos cuando sienten peligro. Excepto que él no se estaba haciendo el muerto, se estaba muriendo de miedo. ¿Qué quiere decir, doña Carmen?, tartamudeó. Y por primera vez desde que lo conocía, no tenía esa sonrisa de vendedor pegada en la cara. El licenciado Herrera miró entre nosotros dos como espectador de partido de ping-pong, claramente sin entender qué estaba pasando. El pobre hombre no sabía que había venido a ser testigo de mi pequeña obra de teatro. «Oh, Eduardo», le dije con esa voz dulce que usaba cuando Sofía era niña y había hecho alguna travesura. ¿No les contaste a tus amigos de la oficina del notario sobre tu pequeño negocio secundario? Me levanté de mi silla favorita, esa donde Roberto solía sentarse a leer el periódico, y caminé hacia la cocina con toda la calma del mundo. ¿Alguien quiere café? Esto va a tomar un rato. Mamá, apareció Sofía desde el pasillo, visiblemente nerviosa. Había estado escondida, esperando que el negocio terminara para aparecer con su actuación de hija preocupada. ¿Qué está pasando? Eduardo dice que ya está todo arreglado. Ah, mi dulce e ingenua Sofía. O tal vez no tan ingenua. En los últimos meses había notado cómo evitaba mirarme a los ojos, cómo sus abrazos se habían vuelto mecánicos, cómo preguntaba demasiado seguido por mis asuntos financieros. ¿Todo arreglado?, repetí, sirviendo agua en la cafetera. Sí, mija, tu esposo tiene razón, todo está muy arreglado. Especialmente desde que descubrí lo de las pólizas de seguros falsas. Esta vez fue Sofía quien palideció. Bingo. Así que ella sí sabía. Eduardo se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Doña Carmen, creo que hay un malentendido. Las pólizas que vendí son completamente legítimas. Mi empresa... ¿Tu empresa?, lo interrumpí, regresando a la sala con una sonrisa que habría hecho orgulloso a un tiburón. ¿Te refieres a Seguros Estrella del Pacífico? Porque resulta que esa empresa quebró hace 6 meses. Muy interesante que siguieras vendiendo sus pólizas después de eso. El licenciado Herrera se enderezó en su asiento. Disculpe, señora, pero ¿de qué está hablando? Licenciado Herrera, le dije con mi voz más educada. ¿Usted sabía que el señor Ramírez ha estado estafando a personas mayores con pólizas de seguro que no existen? ¿Sabía que ha cobrado primas durante meses por seguros que jamás pagarán un peso si algo pasa? Los ojos del notario se movieron nerviosamente entre Eduardo y yo. Era como ver a alguien darse cuenta de que había pisado un hormiguero. Eso no puede ser cierto, murmuró Herrera. Oh, pero sí lo es, dije, sacando de mi bolsa las copias que había hecho esa mañana. Tengo aquí los recibos que Eduardo les dio a la señora Guadalupe de la esquina, al señor Moreno del mercado y a por lo menos 15 personas más del barrio, todos mayores de 60 años, todos confiando en que su seguro de vida los iba a proteger. Eduardo estaba sudando ahora, y no era por el calor. Usted no entiende, doña Carmen. Es complicado. Los papeles están en proceso. ¿En proceso?, me reí. Pero no había nada alegre en ese sonido. Eduardo, querido, llamé a Seguros Estrella del Pacífico esta mañana. ¿Sabes qué me dijeron? Que cerraron en febrero. ¿Y sabes qué más me dijeron?
que ya habían reportado el nombre Eduardo Ramírez a las autoridades como alguien que siguió usando su licencia después de que la empresa quebró. Sofía se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. «Eduardo», susurró, «me dijiste que todo era legal». «¿Lo es?», explotó él, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Estoy trabajando con otras empresas. Las pólizas van a ser transferidas». «¿A qué empresa, Eduardo?», pregunté, saboreando cada palabra. «Porque según mis investigaciones, no trabajas para ninguna empresa de seguros desde hace 8 meses. De hecho, según me confirmó tu exjefe, te despidieron por, ¿cómo dijo él?, discrepancias en los reportes de ventas». El licenciado Herrera ya estaba guardando sus papeles. Era un hombre que claramente sabía cuándo era momento de salir corriendo. «Señora Morales, yo no sabía nada de esto. Los documentos que me trajeron parecían... Tranquilo». «Licenciado», le dije con amabilidad genuina, «usted no tiene la culpa, pero me temo que la venta de mi casa va a tener que esperar, indefinidamente». Eduardo se levantó bruscamente. «Usted no puede hacer esto. Los documentos ya están firmados». «¿Los documentos que me hiciste firmar diciéndome que eran actualizaciones del banco?», le sonreí dulcemente. «Eduardo, querido, tengo 75 años, no soy tonta. Esos papeles están firmados con el nombre Carmen Rodríguez, no Carmen Morales, una firma que cualquier juez reconocería como falsificación». La cara de Eduardo pasó por varios colores: rojo de ira, verde de náusea y finalmente blanco de terror puro. «Además», continué, disfrutando cada segundo, «resulta que mi querido Roberto fue más previsor de lo que imaginé. Antes de morir, puso la casa en un fideicomiso. No se puede vender sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez, algo que ustedes habrían sabido si hubieran contratado a un verdadero notario en lugar de...». Miré al licenciado Herrera con lástima. Bueno, al primero que encontraron dispuesto a hacer preguntas después. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta, un sonido que cayó en el silencio como una bomba. «¿Esperan a alguien?», preguntó el licenciado Herrera, nervioso. «Ah, sí», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «Deben ser los agentes Martínez y González. Les dije que vinieran alrededor de esta hora». Eduardo se levantó tan rápido que tiró la mesa de centro. «No puede hacer esto». «Eduardo», le dije, poniendo mi mano en el picaporte. «Querido, ya lo hice». Y fue entonces cuando abrí la puerta, sonriendo a los 2 policías que esperaban afuera, mientras detrás de mí el mundo de Eduardo comenzaba a desmoronarse como castillo de naipes en huracán. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Los agentes Martínez y González entraron a mi sala como si fuera la cosa más natural del mundo. El agente Martínez, un hombre moreno de unos 40 años con bigote bien cuidado, saludó educadamente. La agente González, una mujer joven de pelo corto y mirada inteligente, llevaba una carpeta bajo el brazo que inmediatamente capturó la atención de Eduardo. «Señora Morales», dijo el agente Martínez, «recibimos su llamada. ¿Estas son las personas de las que nos habló?». Eduardo había retrocedido hasta la pared, como si quisiera desaparecer en el papel tapiz. Sofía se había puesto de pie, pero parecía no saber si correr hacia la puerta o esconderse detrás del sofá. «Agentes», dije con mi mejor voz de abuela preocupada, «permítanme presentarles a mi yerno, Eduardo Ramírez, y al licenciado Herrera. El licenciado ha sido muy amable, pero me temo que mi yerno le ha mentido sobre algunos aspectos legales importantes». El licenciado Herrera se adelantó inmediatamente. «Oficiales, yo no sabía nada sobre actividades ilegales. Me contactaron para una venta de propiedad que parecía routine». «Tranquilo, licenciado», lo calmó la agente González. «Entendemos su situación. De hecho, usted no es la primera persona que ha sido engañada por el señor Ramírez». Eduardo encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera estado chupando helio. «Esto es un malentendido. Mi suegra está confundida. ¿A su edad? ¿A mi edad?». Lo miré con esa expresión que había perfeccionado después de 30 años de ser madre. «Eduardo, tengo 65 años, no 95. Mi mente está perfecta. Gracias». La agente González abrió su carpeta. «Señor Ramírez, hemos recibido varias denuncias en las últimas semanas.
La señora Morales no es la única persona que ha reportado actividades sospechosas relacionadas con su nombre. ¿Varias denuncias?, pregunté, genuinamente sorprendida. Esto era más grande de lo que había imaginado. Sí, señora, confirmó el agente Martínez. Empezó con la señora Guadalupe Vázquez de la calle Reforma. Ella nos contactó cuando se dio cuenta de que el seguro de vida que había estado pagando no existía. A partir de ahí, encontramos un patrón. Eduardo parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Sofía, por su parte, había comenzado a llorar silenciosamente. «Mamá», susurró Sofía. «Yo no sabía. Eduardo me dijo que eran ventas legítimas». «¿En serio, mija?», le pregunté, sin poder ocultar la decepción en mi voz. «¿No sabías por qué de repente tenían dinero para cenas caras y ropa nueva cuando Eduardo supuestamente había perdido su trabajo?». La agente González se dirigió a Eduardo. «Señor Ramírez, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas. Tenemos varias personas que han identificado su fotografía y documentos con su firma». «No pueden arrestarme», exclamó Eduardo, recuperando algo de su arrogancia. «No han probado nada». «No lo estamos arrestando», aclaró el agente Martínez. «Todavía, pero tenemos una orden para registrar esta propiedad en busca de documentos relacionados con Seguros Estrella del Pacífico y otras empresas». Eduardo palideció aún más, si eso era posible. «No pueden registrar la casa. No es mía». «Exactamente», dije con satisfacción. «Es mía, y yo les doy permiso completo para buscar todo lo que necesiten». Fue entonces cuando Sofía se levantó bruscamente. «No, mamá, no puedes hacer esto. Es mi esposo, es tu familia». Me volví hacia mi hija, sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. «Sofía, querida, la familia no trata de robarle la casa a su madre viuda». «No te estábamos robando», gritó. Solo necesitábamos dinero. Eduardo tiene deudas y...». «¿Qué tipo de deudas?», preguntó inmediatamente la agente González. Sofía se dio cuenta de que había hablado de más y se tapó la boca con las manos. Eduardo le lanzó una mirada que podría haber matado. «No digas nada más», le murmuró entre dientes. Pero era demasiado tarde. La agente González tenía esa mirada que reconozco de cuando veo series de policías en la televisión. La mirada de alguien que acaba de encontrar una pista importante. «Señora Ramírez», dijo la agente, dirigiéndose a Sofía, «¿su esposo tiene problemas de juego?». Eduardo saltó como si lo hubieran electrocutado. «Ella no tiene que responder eso». «De hecho, sí tiene que responder», dijo el agente Martínez. «Especialmente si esas deudas están relacionadas con las actividades fraudulentas que estamos investigando». Sofía miró entre Eduardo y los policías, claramente dividida entre la lealtad conyugal y el instinto de supervivencia. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó. Él perdió mucho dinero en las carreras de caballos, susurró. Y después en póker online. Los hombres venían a la casa exigiendo dinero. Eduardo dijo que tenía un plan para solucionarlo. ¿Y el plan era estafar a personas mayores y vender la casa de su suegra?, preguntó la agente González. «Esa era la única forma», murmuró Eduardo, finalmente admitiendo la verdad. «Los prestamistas dijeron que me iban a matar si no pagaba. Necesitaba dinero rápido». El agente Martínez sacó sus esposas. «Eduardo Ramírez está detenido por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de personas mayores». Mientras le leían sus derechos, Eduardo me miró con odio puro. «Esto no termina aquí, vieja entrometida. Tengo amigos, vas a arrepentirte». Pero yo no me inmuté. De hecho, sonreí. «Eduardo», le dije mientras los agentes se lo llevaban. «Querido, creo que no entiendes la situación. Tú eres el que va a arrepentirse». Porque había algo que ni Eduardo ni Sofía sabían. Algo que había descubierto esa misma mañana cuando revisé las cuentas bancarias que Roberto me había dejado. Mi difunto esposo había sido más inteligente de lo que ninguno de nosotros habíamos imaginado. Y mañana, cuando se abrieran los bancos, todos íbamos a descubrir exactamente qué tan inteligente había sido. Pero esa revelación tendría que esperar hasta que terminar de lidiar con mi hija. Después de que se llevaran a Eduardo, la casa se quedó en un silencio tan pesado que hasta los grillos afuera parecían estar conteniendo la respiración. Sofía se había dejado caer en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que tenía 5 años y se había caído de su bicicleta.
El licenciado Herrera había escapado en cuanto los policías le dijeron que era libre de irse, murmurando algo sobre revisar mejor a sus clientes y nunca más mezclar dinero con favores familiares. El pobre hombre no tenía idea de que había estado a punto de participar en una estafa que involucraría mucho más que una simple venta de casa. «Mamá», sollozó Sofía, «¿cómo pudiste hacer esto? Es mi esposo, el padre de mis futuros hijos». «Ah, sí, los futuros hijos. Otro tema que tendríamos que discutir». «Sofía», dije, sentándome a su lado pero manteniendo cierta distancia, ¿en serio creías que no me iba a dar cuenta? ¿Pensaste que era tan tonta como para no notar que me estaban robando?» «No te estábamos robando», insistió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano como cuando era pequeña. «Eduardo tenía un plan. Iba a invertir el dinero de la casa y después te iba a dar tu parte». Me reí, pero no había humor en ese sonido. ¿Mi parte? ¿De mi propia casa? «Tú no entiendes». Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Eduardo estaba desesperado. Esos hombres lo amenazaron. Dijeron que le iban a romper las piernas si no pagaba. ¿Y tú pensaste que la solución era que yo perdiera mi hogar? Sofía se volteó hacia mí y por primera vez vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. No era arrepentimiento, era resentimiento. «Tú ya viviste tu vida, mamá. Ya tuviste tu tiempo con papá, tu casa, tu familia feliz. Yo apenas estoy empezando. ¿Era mucho pedir que me ayudaras a construir mi futuro?» Las palabras me golpearon como cachetadas. «¿Ya viviste tu vida? ¿Como si a los 65 años ya estuviera muerta?» «Sofía», dije muy despacio, tratando de controlar la ira que me subía por la garganta. «Ayudarte habría sido prestarte dinero si me lo hubieras pedido honestamente. Lo que ustedes planearon fue robarme todo lo que tengo y mandarme a un asilo para que no estorbara». «El asilo era bonito», protestó. «Eduardo lo investigó. Tenían actividades y...» «¿Eduardo lo investigó?», la interrumpí. «El mismo Eduardo que ha estado estafando ancianos en todo el barrio. ¿Ese Eduardo?». Sofía se quedó callada, pero pude ver en su cara que estaba buscando alguna forma de justificar lo injustificable. «Mija», dije con más paciencia de la que sentía, «siéntate. Necesitamos hablar de varias cosas». Regresó al sofá, pero se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera la villana en esta historia. «Primero», comencé, «quiero que sepas que tu papá dejó instrucciones muy específicas sobre esta casa. No se puede vender, transferir o hipotecar sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez. Y eso solo después de que yo muera». Sofía me miró confundida. «Pero Eduardo dijo mentiras. Los documentos que me hizo firmar eran falsos. Los papeles que le mostró al notario eran falsos. Todo era falso, Sofía. Pero necesitábamos el dinero. ¿Para qué?», exploté, perdiendo finalmente la paciencia. «¿Para pagar las deudas de juego de tu marido? ¿Para que él pudiera seguir apostando nuestra herencia familiar en caballos y póker?» Sofía comenzó a llorar otra vez. «Él prometió que iba a dejar de apostar. Dijo que solo necesitaba un golpe de suerte». «Sofía, amor mío», dije, usando ese tono que había perfeccionado durante 38 años de ser su madre. «Los jugadores siempre dicen eso. Siempre necesitan una más para arreglar todo». Me levanté y fui al mueble donde Roberto guardaba sus documentos importantes. Saqué una carpeta que había estado revisando esa mañana, antes de que llegaran mis invitados. «Además, hay algo más que debes saber», dije, regresando con la carpeta. «Encontré esto cuando estaba organizando los papeles de tu papá. Abrí la carpeta y saqué un sobre sellado con el logo del banco. Tu padre no solo protegió la casa, también protegió nuestros ahorros». Sofía se enderezó, secándose las lágrimas. «¿Qué quieres decir?». «Roberto abrió una cuenta separada hace 3 años, poco antes de que se enfermara. Una cuenta que Eduardo jamás supo que existía». Sonreí, recordando a mi astuto esposo. «Resulta que tu papá no confiaba completamente en tu marido desde el principio. Eso no puede ser cierto. Papá adoraba a Eduardo. Tu papá era educado con Eduardo», la corregí. «Hay una gran diferencia». Saqué los estados de cuenta y se los mostré. Sofía se quedó con la boca abierta al ver las cifras. «Mamá, esto es más de 2 millones de pesos», confirmé. «Dinero que tu papá ahorró sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Dinero que está en una cuenta que solo yo puedo tocar y que después de mi muerte
irá directamente a ti, pero solo si cumples ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó, y pude ver cómo calculaba mentalmente cuánto dinero representaban esas cifras. Que te divorcies de Eduardo Ramírez antes de que cumplir 40 años, y que jamás te cases con alguien que tenga antecedentes penales o problemas de ludopatía. Sofía se quedó completamente inmóvil. Papá no pudo haber hecho eso. Tu papá era mecánico, no tonto, dije. Vio las señales mucho antes que yo, los préstamos constantes que Eduardo me pedía para emergencias, las mentiras sobre su trabajo, la forma en que evitaba hablar de finanzas. Puse todos los documentos de vuelta en la carpeta y me senté frente a mi hija. Sofía, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir casada con un hombre que acaba de ser arrestado por estafar ancianos y que te convenció de traicionar a tu propia madre. O puedes divorciarte, reconstruir tu vida y heredar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tus días. No puedo divorciarme de Eduardo, susurró. Yo lo amo. ¿En serio?, pregunté. ¿Amas al hombre que te convenció de robarle a tu madre viuda? ¿Al hombre que puso en peligro nuestro hogar familiar para pagar deudas de juego? Sofía se quedó callada, pero pude ver la guerra interna en sus ojos. El amor contra la realidad, el corazón contra la lógica. Tienes tiempo para pensarlo, dije, levantándome. Pero no mucho tiempo, porque hay algo más que no sabes sobre las actividades de tu marido. Caminé hacia la ventana y vi que ya había anochecido completamente. Mañana sería un día muy interesante. ¿Qué más?, preguntó Sofía con voz pequeña. Mañana vas a descubrir que la estafa de los seguros era solo el principio. Eduardo ha estado muy ocupado estos últimos meses, porque esa tarde, mientras los policías revisaban la casa, había escuchado al agente Martínez mencionar algo sobre otras investigaciones en curso y conexiones con lavado de dinero. Mi yerno no era solo un estafador de poca monta, era parte de algo mucho más grande. Y mañana todos lo íbamos a descubrir. A las 6 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó como campana de iglesia. Era demasiado temprano para hacer una llamada social, lo que significaba que eran noticias importantes, del tipo que hacen que una se despierte completamente de golpe. Señora Morales, era la agente González. Necesitamos hablar con usted lo antes posible. Hemos descubierto algunas cosas sobre su yerno que, bueno, es mejor explicárselas en persona. Una hora después estaba sentada en la comisaría, tomando café que sabía a agua sucia, mientras la agente González abría una carpeta tan gorda que podría haber sido un directorio telefónico. Señora Morales, comenzó, cuando arrestamos a su yerno ayer, encontramos en sus pertenencias algo que nos llevó a una investigación mucho más amplia. ¿Más amplia cómo? La agente sacó fotografías de la carpeta. Eran imágenes de documentos, cheques y lo que parecían ser listas de nombres y direcciones. Su yerno no estaba trabajando solo. Es parte de una red que se dedica a estafar específicamente a personas mayores en toda la región. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cuántas personas? Hasta ahora hemos identificado a 53 víctimas, todas mayores de 60 años. Todas perdieron entre 20,000 y 100,000 pesos cada una. Las fotografías mostraban rostros familiares. Señores del mercado donde yo compraba, damas de la iglesia donde iba los domingos, vecinos que había conocido por años. Dios mío, murmuré. Todo este tiempo Eduardo estuvo cazando víctimas en su propio barrio, confirmó la agente González. Usaba su relación con usted para ganarse la confianza de otros. Si doña Carmen confía en mí, les decía, ustedes también pueden confiar. Me sentí físicamente enferma. No solo me había traicionado a mí, había usado mi nombre para traicionar a toda mi comunidad. Pero hay más, continuó la agente. Los registros que encontramos en su teléfono muestran que recibía órdenes de alguien más. Alguien que coordinaba todas las estafas y se quedaba con el 70% de las ganancias. ¿Quién? Estamos investigando, pero creemos que es alguien que conoce bien el barrio, alguien que sabía exactamente a quién dirigirse y cómo. Regresé a casa con la mente dando vueltas. 53 personas, familias destruidas, ahorros de toda una vida perdidos, y todo porque mi yerno había decidido que robar era más fácil que trabajar. Sofía estaba en la cocina cuando llegué, preparando café como si fuera un día normal, como si su esposo no estuviera en la cárcel esperando ser procesado por delitos federales.
¿Cómo está Eduardo?, preguntó sin levantar la vista. Eduardo va a estar en la cárcel por mucho tiempo, le dije, sentándome en mi lugar habitual en la mesa. No puede ser tan grave. Sofía, tu marido estafó a más de 50 personas. Robó los ahorros de toda una vida a familias enteras. No es tan grave, es devastador. Finalmente me miró, y vi que tenía ojeras profundas. Era obvio que no había dormido. Él me dijo que solo había vendido algunos seguros sin licencia, que era un problema menor. Eduardo te ha mentido sobre todo, mija, desde el principio. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde que era adolescente, parecía realmente asustada. Mamá, ¿qué va a pasar conmigo? Yo firmé algunos de esos papeles. Eduardo me dijo que eran formularios normales, pero si eran parte de la estafa, ahí estaba, la verdadera razón de su pánico. No era preocupación por Eduardo ni culpa por traicionarme. Era miedo de ir a la cárcel. ¿Qué papeles firmaste?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Formularios para el banco. Eduardo dijo que necesitaba mi firma como testigo para algunos préstamos que estaba procesando para clientes. ¿Préstamos para clientes? Sofía asintió miserablemente. Él me dijo que era parte de su trabajo, que los bancos requerían testigos de la familia para aprobar ciertos tipos de préstamos. ¡Santo Dios! Mi hija había sido cómplice sin saberlo. O tal vez sí sabía. Ya no estaba segura de nada cuando se trataba de Sofía. ¿Cuántos de esos formularios firmaste? No sé, tal vez 15 o 20 durante los últimos 6 meses. 20 formularios. 20 familias potencialmente estafadas con la firma de mi propia hija como testigo. Sofía, dije muy cuidadosamente, necesitas conseguir un abogado. Hoy. ¿Un abogado? Pero yo no hice nada malo. Querida, fuiste cómplice en una operación de estafa masiva. Aunque no hayas entendido lo que estabas haciendo, tu firma está en documentos fraudulentos. Las lágrimas comenzaron otra vez, pero esta vez eran diferentes. Estas eran lágrimas de terror genuino. Mamá, ayúdame. No puedo ir a la cárcel. No sobreviviría. La miré a mi hija, esta mujer de 38 años que acababa de darse cuenta de que sus decisiones tenían consecuencias reales, y sentí algo que no había sentido en años. Lástima genuina. Te voy a ayudar, dije finalmente, pero bajo mis condiciones. Lo que sea, haré lo que sea. Primero, vas a cooperar completamente con la policía. Vas a contarles todo lo que sabes sobre las actividades de Eduardo. Pero, segundo, vas a iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, antes de que termine la semana. Sofía se quedó callada, procesando las opciones. Y tercero, continué, vas a ir conmigo a visitar a cada una de las personas que Eduardo estafó en nuestro barrio. Vas a mirarlas a los ojos y pedirles perdón. Mamá, eso es humillante. Sofía, la interrumpí. La humillación es lo de menos. Tu esposo destruyó la confianza que esta comunidad tenía en nuestra familia. Vamos a pasar el resto de nuestras vidas reconstruyendo esa confianza. Se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos. ¿Y si hago todo eso, me ayudarás con los abogados? Te ayudaré con los abogados. Y también te ayudaré con algo más. Fui a mi habitación y regresé con otra carpeta que había encontrado entre las cosas de Roberto. Una carpeta que ni siquiera había abierto hasta esa mañana. Tu papá era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros sabíamos, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa. Incluso dejó un plan para protegerte a ti también. Abrí la carpeta y saqué un documento legal grueso. Si alguna vez te casaste con alguien que resultara ser un criminal, tu papá estableció un fondo legal para tu defensa, dinero suficiente para contratar a los mejores abogados del país. Sofía me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En serio, pero solo si cumples con las condiciones que te dije. Mi hija tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Está bien, mamá, haré todo lo que me pides. Pero ninguna de las dos sabíamos que en ese momento Eduardo estaba en su celda haciendo una llamada que cambiaría todo. 3 días después, cuando Sofía y yo regresábamos de nuestra tercera visita de disculpas, la señora Hernández había sido sorprendentemente comprensiva, encontramos a un hombre esperando en nuestra puerta. No era policía. Lo supe inmediatamente, porque los policías no usan trajes de 5,000 pesos ni relojes que brillan desde 3 cuadras de distancia. ¿Señora Morales? El hombre se acercó con una sonrisa que me recordó desagradablemente a la de Eduardo.
demasiado pulida, demasiado practicada. Mi nombre es licenciado Fernando Salazar. Represento los intereses de mi cliente, el señor Eduardo Ramírez. Sofía se tensó a mi lado. Habíamos hablado sobre la posibilidad de que Eduardo contratara a un abogado, pero no esperábamos que llegara tan pronto, o que se viera tan caro. Licenciado Salazar, dije educadamente, ¿en qué podemos ayudarle? Me preguntaba si podríamos hablar en privado sobre la situación de mi cliente. Creo que ha habido algunos malentendidos que podríamos resolver sin involucrar más a las autoridades. Ah, ahí estaba. Eduardo estaba tratando de hacer un trato. Por supuesto, dije abriendo la puerta. Pasen, por favor. ¿Gusta café? Mientras preparaba café, observé al licenciado Salazar examinar mi sala. Sus ojos se detuvieron en detalles específicos. La televisión nueva que Roberto había comprado antes de morir, las fotografías familiares en marcos de plata, el conjunto de porcelana china que había sido regalo de bodas. Era el tipo de mirada que usan los tasadores o los ladrones. Hermosa casa, comentó cuando regresé con el café. Gracias, mi esposo y yo la compramos hace 30 años. Debe valer bastante en el mercado actual. Sofía y yo intercambiamos miradas. Esto no era una visita de cortesía. Licenciado Salazar, dije, sirviendo el café. ¿De qué quería hablar exactamente? Se acomodó en su asiento como si se preparara para una presentación de ventas. Señora Morales, mi cliente me ha informado que hubo un malentendido respecto a ciertos documentos financieros. ¿Un malentendido? Sí. Eduardo me asegura que usted firmó voluntariamente los papeles de venta de la propiedad. Dice que después cambió de opinión y decidió acusarlo falsamente para anular la transacción. Me reí. No pude evitarlo. La audacia era impresionante. Licenciado, su cliente me hizo firmar documentos diciéndome que eran actualizaciones bancarias de rutina. Los papeles de venta tenían un nombre completamente diferente al mío. Ah, sí, sobre eso, el abogado sacó una carpeta de su maletín. Resulta que hemos encontrado evidencia de que usted frecuentemente usa el nombre Carmen Rodríguez en documentos oficiales. Aquí tengo copias de recibos de servicios públicos, facturas médicas, incluso una tarjeta de biblioteca a ese nombre. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. ¿Cómo era posible que tuviera esos documentos? Esos documentos son de antes de que me casara, dije lentamente. Rodríguez era mi apellido de soltera. Los cambié todos después del matrimonio. ¿Excepto cuáles?, preguntó con esa sonrisa de tiburón. Maldición. La cuenta del gas. Nunca había actualizado la cuenta del gas porque estaba a nombre de la persona que había vivido en la casa antes que nosotros, una tal Carmen Rodríguez, y cuando nos mudamos, simplemente asumimos la cuenta. Roberto había dicho que era más fácil que cambiarla. También tengo aquí, continuó el abogado, testimonios jurados de 3 testigos que confirman que usted expresó interés en mudarse a un lugar más pequeño y seguro. Personas que la escucharon quejarse sobre el mantenimiento de esta casa grande. ¿Qué testigos?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Leyó los nombres de la lista. Todos eran conocidos de Eduardo del Trabajo, gente que yo había conocido en fiestas de la oficina y que aparentemente estaban dispuestos a mentir bajo juramento. Sofía estaba pálida. Licenciado, esto es ridículo. Mi madre nunca... Señora Ramírez, la interrumpió. De hecho, su testimonio sería muy valioso para aclarar esta situación. La forma en que dijo su nombre, señora Ramírez, hizo que algo frío se extendiera por mi pecho. ¿Cómo es eso?, preguntó Sofía. Bueno, usted firmó varios documentos como testigo de las transacciones de su esposo. Si estos documentos resultan ser fraudulentos, usted podría enfrentar cargos serios. Pero si usted confirma que las transacciones eran legítimas y que su madre actuó voluntariamente, la amenaza era clara como el agua. ¿Testifica a favor de Eduardo o ve a la cárcel? ¿Está amenazando a mi hija?, pregunté, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en mi estómago. Para nada, señora. Solo estoy explicando las opciones legales disponibles. ¿Y cuáles son esas opciones? El licenciado Salazar sonrió y sacó otro juego de documentos. Mi cliente está dispuesto a retirar todos los cargos relacionados con la venta de la casa si usted está dispuesta a ser razonable. ¿Razonable cómo? Eduardo reconoce que cometió errores en el manejo de las pólizas de seguro. Está dispuesto a hacer restitución completa a todas las personas afectadas. ¿Con qué dinero?, preguntó Sofía.
Eduardo no tiene dinero. Ahí es donde entra la generosidad de su madre, dijo el abogado, volteándose hacia mí. Si usted acepta vender la casa voluntariamente y dar el dinero a Eduardo para que haga las reparaciones necesarias, él se declarará culpable de cargos menores y probablemente solo pasará unos meses en la cárcel. ¿Y si no acepto? Si no acepta, Eduardo se declarará inocente de todos los cargos. El caso irá a juicio, donde testificarán docenas de testigos sobre su comportamiento errático y su confusión mental reciente. Y por supuesto su hija enfrentará cargos como cómplice. Ahí estaba, el plan completo. Eduardo había pasado 3 días en la cárcel organizando un chantaje elaborado. Si yo no le daba mi casa voluntariamente, él destruiría tanto mi reputación como el futuro de Sofía. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro estaba temblando de ira. 24 horas. Después de eso, mi cliente presentará su declaración de inocencia y comenzaremos a preparar su defensa. El abogado se levantó, dejando los documentos en la mesa de centro. Señora Morales, espero que tome la decisión correcta. Sería terrible ver a su familia destruida por un malentendido que se puede resolver tan fácilmente. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato. Mamá, dijo finalmente, no puedes darle tu casa, es extorsión. Lo es, confirmé, pero también es muy inteligente. Eduardo sabe exactamente cuáles son mis puntos débiles. ¿Qué vamos a hacer? Me levanté y fui al teléfono. Era hora de hacer una llamada que había estado postergando desde la muerte de Roberto. Vamos a llamar a alguien que conocía a tu papá mejor que nadie. Alguien que sabe exactamente qué tipo de protecciones puso en lugar para situaciones como esta. Porque resulta que Roberto no solo había sido un mecánico inteligente, también había tenido algunos amigos muy interesantes. Amigos que trabajaban en áreas donde la justicia oficial a veces no era suficiente. Era hora de que Eduardo conociera el resto del plan de mi difunto esposo. La llamada que hice esa tarde fue a un número que Roberto había guardado en una libreta especial, marcado simplemente como Emergencias, JR. Durante todos nuestros años de matrimonio, nunca había tenido que usarlo. Hasta ahora. ¿Doña Carmen? La voz del otro lado era ronca, de alguien que había fumado demasiados cigarrillos durante demasiados años. Soy Joaquín Ruiz. Roberto me habló mucho de usted. 1 hora después, Joaquín estaba sentado en mi cocina. Era un hombre de unos 70 años, de complexión robusta, con manos que hablaban de décadas de trabajo duro. Vestía ropa sencilla, pero había algo en sus ojos que me recordó inmediatamente a Roberto. La mirada de alguien que había visto mucho y no se asombraba fácilmente. Don Roberto me pidió que la cuidara si alguna vez pasaba algo, dijo Joaquín, rechazando el café que le ofrecí. Me contó sobre sus preocupaciones respecto a su yerno. ¿Roberto hablaba con usted sobre Eduardo? Mucho, especialmente después de que encontró algunas cosas extrañas en las cuentas familiares. Sofía, que había estado escuchando desde el pasillo, entró a la cocina. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Joaquín la miró evaluativamente antes de continuar. Su papá se dio cuenta de que alguien estaba accediendo a información bancaria sin autorización. Pequeñas consultas, nada oficial, pero suficiente para saber cuánto dinero había en las cuentas. Eduardo nunca tuvo acceso a nuestras cuentas, dije. No directamente, pero su papá descubrió que alguien había contratado los servicios de un investigador privado para conseguir información financiera sobre ustedes. El estómago se me hundió. ¿Cuándo? Hace 2 años. Justo después de que su esposo recibiera el diagnóstico del corazón. Sofía se sentó pesadamente. Eduardo sabía que papá estaba enfermo antes de que nosotros se lo dijéramos. No solo eso, continuó Joaquín. Roberto contrató sus propios investigadores para averiguar qué estaba planeando su yerno. Lo que encontraron no fue bonito. Sacó una carpeta delgada de su chaqueta. Eduardo Ramírez ha estado estafando gente desde hace 5 años. No solo aquí en Guadalajara. También en Puebla, Monterrey y Ciudad de México. Las fotografías que nos mostró eran devastadoras. Docenas de personas mayores, todas con historias similares a las de nuestro barrio, todas con la misma expresión de traición y pérdida. Es un especialista en lo que llaman estafas familiares, explicó Joaquín. Se casa o se junta con mujeres que tienen madres viudas con propiedades,
Gana la confianza de la familia, averigua todo sobre sus finanzas y después las despoja sistemáticamente. «Dios mío», susurró Sofía, «todo nuestro matrimonio fue una estafa desde el principio», confirmó Joaquín. Su papá lo sabía, por eso estableció las protecciones legales. Pero el abogado de Eduardo dice que tiene testigos que van a declarar que yo actué voluntariamente, dije. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Joaquín sonrió por primera vez desde que había llegado. Doña Carmen, su esposo, no solo estableció protecciones legales, también estableció protecciones, digamos, más prácticas. ¿Qué quiere decir? Roberto sabía que Eduardo eventualmente trataría de chantajearla, así que documentó todo, absolutamente todo. Sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Era del tamaño de una moneda, pero cuando lo encendió, llenó la cocina con el sonido de una conversación grabada. Era la voz de Eduardo, clara como el día. La vieja es perfecta, confiada, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. Una vez que me deshaga de ella, podré empezar de nuevo en otra ciudad. La voz que le respondía era la de un hombre que no reconocí. ¿Y tu esposa? ¿Ella sabe? Sofía sospecha, pero es demasiado estúpida para hacer algo al respecto. Además, necesita el dinero tanto como yo. Estará de mi lado cuando sea necesario. Sofía se levantó bruscamente de la mesa y corrió al baño. La oímos vomitar desde la cocina. «Esto es solo una de muchas grabaciones», dijo Joaquín calmadamente. Roberto instaló dispositivos de grabación en toda la casa después de que Eduardo y Sofía se mudaron aquí. ¿Roberto sabía todo este tiempo? Sabía, pero también sabía que usted no le habría creído sin pruebas. Eduardo es muy convincente cuando quiere serlo. Sofía regresó a la cocina, pálida pero determinada. ¿Hay más grabaciones? Horas de ellas. Eduardo planeando cada paso, coordinándose con sus cómplices, incluso practicando las mentiras que le diría a usted. Joaquín guardó el dispositivo y nos miró seriamente. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Roberto no solo quería protegerla de Eduardo, quería destruirlo completamente. ¿Cómo? Su esposo era mecánico, pero también era veterano. Tenía contactos en lugares muy útiles, contactos que han estado vigilando a Eduardo desde hace 2 años, documentando cada estafa, cada víctima, cada movimiento. Saqué otra carpeta, esta mucho más gruesa. Eduardo no solo estafó a 50 personas aquí en Guadalajara, estafó a más de 200 personas en 4 estados diferentes, y no actuaba solo. ¿Qué quiere decir? Forma parte de una red criminal que se especializa en fraudes a personas mayores, una red que las autoridades federales han estado investigando durante 3 años. Mi sangre se heló. ¿Las autoridades federales? Mañana, cuando Eduardo presente su declaración de inocencia, va a recibir una sorpresa muy grande, porque van a llegar agentes federales a arrestarlo por crímenes que ni siquiera sabe que están investigando. Joaquín se levantó y se dirigió hacia la puerta. Doña Carmen, su esposo me pidió que le dijera algo si alguna vez llegaba este día. ¿Qué? Que usted es más fuerte de lo que piensa, y que él siempre confió en que cuando llegara el momento tomaría las decisiones correctas. Después de que Joaquín se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en la cocina, procesando todo lo que habíamos escuchado. «Mamá», dijo finalmente, «¿qué vamos a hacer con el ultimátum del abogado de Eduardo?» Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control de la situación. «Vamos a darle exactamente lo que está esperando. Vamos a aceptar su oferta». «¿Qué?» «Sofía, mañana vamos a ir a la oficina del licenciado Salazar y vamos a firmar todos sus papeles». «Pero mamá...» «Tranquila, mija. Tu papá me enseñó que la mejor manera de atrapar a un ratón es con queso, y Eduardo está a punto de descubrir que el queso estaba envenenado desde el principio, porque había algo que ni Eduardo ni su abogado sabían. Algo que descubrirían exactamente 24 horas después, cuando fuera demasiado tarde para hacer nada al respecto. El jueves, a las 10 de la mañana, Sofía y yo estábamos sentadas en la oficina del licenciado Salazar. Era un lugar impresionante. Pisos de mármol, muebles de cuero y ventanas del piso al techo que daban vista a la parte más elegante de la ciudad. El tipo de oficina que grita «muy caro» desde el momento en que uno entra. Eduardo estaba ahí también, escoltado por 2 guardias de la prisión. Vestía un uniforme naranja que lo hacía ver pequeño y ordinario, muy diferente del hombre seguro que había aparecido en mi puerta con documentos falsificados apenas una semana atrás.
Doña Carmen, dijo Eduardo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Sabía que tomaría la decisión correcta. Sí, Eduardo, respondí dulcemente. Siempre tomo las decisiones correctas. A veces solo me toma un poco más de tiempo llegar a ellas. El licenciado Salazar extendió los documentos sobre su escritorio de caoba. Estos son los papeles de transferencia voluntaria de la propiedad. También tengo aquí la declaración donde usted admite que actuó por su propia voluntad en todas las transacciones anteriores. Revisé cada página cuidadosamente, como si realmente estuviera considerando firmar. Eduardo se veía ansioso, tamborileando los dedos contra su rodilla. Todo parece estar en orden, dije finalmente. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál? Preguntó el abogado. ¿Están seguros de que Eduardo va a poder cumplir con su parte del acuerdo? Eduardo se enderezó. Por supuesto que puedo cumplir. Una vez que tenga el dinero de la casa, pagaré a todas las personas que fueron malinterpretadas. ¿Todas? Sí, todas. Sonreí y saqué mi teléfono. ¿Incluidas las personas de Monterrey? ¿Y Puebla? ¿Y Ciudad de México? La cara de Eduardo cambió de confiada a confundida en un segundo. Yo no sé de qué está hablando. ¿No? ¿No recuerdas a la señora María González de Monterrey? ¿La que estafaste con una póliza falsa de seguro de casa en 2019? El licenciado Salazar miró a Eduardo con expresión interrogante. ¿De qué está hablando la señora? ¿O qué tal la familia Herrera de Puebla? Continué, disfrutando la expresión de pánico creciente en la cara de Eduardo. Les vendiste un plan de inversión garantizado que resultó ser completamente ficticio. Eduardo estaba sudando ahora. Esos son malentendidos, casos aislados. ¿Casos aislados? Me reí. Eduardo, querido, tengo aquí una lista de 237 personas que han sido víctimas de tus casos aislados durante los últimos 5 años. Saqué la carpeta que Joaquín me había dado y esparcí las fotografías sobre el escritorio del abogado. Docenas de rostros, todos con la misma expresión de pérdida y traición. El licenciado Salazar estaba revisando las fotografías con creciente alarma. Eduardo, ¿qué es todo esto? Son mentiras, murmuró Eduardo, pero su voz ya no sonaba convincente ni para él mismo. ¿Mentiras? Encendí mi teléfono y puse el audio que Joaquín me había mostrado. La voz de Eduardo llenó la oficina elegante. La vieja es perfecta, confiada, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Eduardo, dijo el licenciado Salazar lentamente, me dijiste que esta era una disputa familiar simple. Lo es, insistió Eduardo, pero había perdido toda su arrogancia. Ella está tratando de hacer que parezca más grande de lo que es. ¿En serio? Sonreí y marqué un número en mi teléfono. ¿Por qué no les preguntamos a los expertos? Puse el teléfono en altavoz. La voz que respondió era profesional y autorizada. Agente federal Patricia Vázquez. División de Crímenes Financieros. Agente Vázquez, dije claramente. Soy Carmen Morales. ¿Podría confirmar para las personas presentes el estatus de la investigación sobre Eduardo Ramírez? Por supuesto, señora Morales. El señor Ramírez está bajo investigación federal por fraude organizado, lavado de dinero y actividad criminal empresarial. Tenemos órdenes de arresto pendientes en 4 estados. La cara del licenciado Salazar se puso del color de la ceniza. Eduardo se había quedado completamente inmóvil. ¿Cuántas víctimas han identificado hasta ahora?, pregunté. 243 confirmadas, con más reportándose diariamente. El daño financiero total excede los 3 millones de pesos. Eduardo finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Yo no... Mis actividades eran locales. ¿Locales? La agente Vázquez se rió. Señor Ramírez, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 18 meses. Sabemos de su asociación con la red criminal dirigida por Carlos Mendoza. Sabemos de las cuentas bancarias en Islas Caimán. Sabemos todo. El licenciado Salazar se levantó tan rápido que derribó su silla. Yo no sabía nada de esto. Mi representación de este caso termina inmediatamente. Licenciado, le dije con comprensión genuina. Nadie lo culpa. Eduardo es muy convincente cuando quiere serlo. Eduardo me miró con odio puro. Vieja entrometida. Esto no se va a quedar así. Eduardo, respondí calmadamente. Querido, creo que no entiendes tu situación. En aproximadamente 10 minutos
Agentes federales van a llegar a esta oficina para arrestarte. No por los cargos locales por los que ya estás detenido, sino por delitos federales que conllevan sentencias de 20 a 30 años. Como si hubiera sido coordinado, sonó el intercomunicador de la oficina. Licenciado Salazar, dijo la secretaria, hay agentes federales aquí que solicitan hablar con usted sobre su cliente Eduardo Ramírez. Eduardo se derrumbó en su silla como un globo desinflado. No puede ser. Yo tenía cuidado. Usé teléfonos diferentes, cuentas separadas. Eduardo, dije, levantándome para irme, tu error fue subestimar a Roberto Morales. Mi esposo sabía exactamente el tipo de hombre que eras desde el día que conociste a Sofía. ¿Roberto sabía? Roberto era mecánico, pero también era veterano de la Marina. Tenía contactos que tú ni siquiera puedes imaginar, contactos que han estado documentando cada uno de tus movimientos durante 2 años. Sofía, que había estado callada durante toda la reunión, finalmente habló. Eduardo, ¿alguna vez me amaste? ¿O todo fue parte de la estafa desde el principio? Eduardo la miró, y por un momento vi algo que podría haber sido genuino arrepentimiento, pero después sus ojos se endurecieron. Sofía, necesitabas a alguien que cuidara de ti. Yo necesitaba acceso a tu familia. Funcionó para ambos. Fue la respuesta equivocada. Sofía se enderezó, y por primera vez en semanas, vi en ella el mismo coraje que Roberto había tenido. Eduardo Ramírez, dijo con voz firme, eres el error más grande de mi vida, pero también vas a ser el último. Los agentes federales entraron en ese momento, y Eduardo salió de mi vida para siempre en Esposas Federales. Pero la historia aún no había terminado, porque había algo más que Roberto había planeado, algo que ni siquiera yo había sabido hasta esa mañana. Una semana después del arresto federal de Eduardo, estaba en mi cocina preparando café para mi visitante matutina cuando el timbre sonó. No era inusual. Desde que salió la noticia sobre Eduardo en el periódico, había recibido muchas visitas de vecinos ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias experiencias. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con alguien que no esperaba. Una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de negocios caro y cargando un maletín de cuero. «¿Señora Carmen Morales?», preguntó con una sonrisa profesional. «Soy la licenciada Isabel Mendoza, del bufete Mendoza. García y Asociados. Tengo información muy importante que compartir con usted sobre el testamento de su difunto esposo». ¿Información sobre el testamento de Roberto? Eso era extraño. Habíamos manejado todos los asuntos del testamento hace 2 años. «Por favor, pase», dije, dirigiéndola a la sala. «¿Gusta café?» «Sería perfecto, gracias». Mientras preparaba el café, Sofía bajó las escaleras. Había estado viviendo conmigo desde el arresto de Eduardo, y aunque estaba progresando bien con su divorcio, todavía tenía días difíciles. «Buenos días», saludó Sofía educadamente a la licenciada. «Usted debe ser Sofía», dijo la abogada. «Perfecto. Mi información concierne a ambas». Nos sentamos en la sala y la licenciada Mendoza abrió su maletín, sacando una carpeta gruesa y un sobre sellado. «Señora Morales», comenzó, «su esposo Roberto fue cliente de nuestro bufete durante los últimos 10 años de su vida. Lo que ustedes manejaron hace 2 años fue solo la primera parte de su testamento». «¿La primera parte?», pregunté, confundida. «Sí. Roberto estableció lo que llamamos un testamento condicional. La segunda parte solo se activaría bajo circunstancias muy específicas». «¿Qué circunstancias?». La abogada sonrió. «Si alguna vez su yerno, Eduardo Ramírez, fuera arrestado por actividades criminales federales». Sofía y yo nos miramos con asombro. Incluso después de su muerte, Roberto seguía protegiéndonos. «Su esposo nos dejó instrucciones muy específicas», continuó la licenciada. «En el momento en que Eduardo fuera arrestado por delitos federales, tendríamos que revelarles la extensión completa de la herencia que les dejó». Abrió la carpeta y desplegó documentos que hicieron que mi cabeza diera vueltas. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, certificados de inversión. «Señora Morales, su esposo no era solo mecánico. Durante los últimos 20 años de su vida, también fue inversor inmobiliario silencioso». ¿Inversor inmobiliario? Compró y renovó propiedades en toda la región de Guadalajara. Apartamentos, casas, incluso 2 pequeños edificios comerciales.
Todo bajo nombres corporativos que Eduardo nunca habría podido rastrear. Los números en los documentos eran difíciles de procesar. Roberto, mi querido Roberto, que siempre se preocupaba por ahorrar pesos en la compra del mercado, había acumulado una fortuna. ¿Cuánto?, pregunté con voz débil. El valor total del patrimonio inmobiliario es de aproximadamente 15 millones de pesos, pero hay más. Sacó otro conjunto de documentos. Roberto también estableció un fondo de restitución. ¿Un fondo de restitución? Dinero destinado específicamente a compensar a todas las víctimas de las estafas de Eduardo. 2 millones de pesos que se distribuirán equitativamente entre todas las personas afectadas. Sofía comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de alivio y asombro. Papá sabía todo este tiempo lo que Eduardo iba a hacer. Su padre era un hombre muy inteligente, confirmó la licenciada. Pero aún hay más. Sacó el sobre sellado y me lo entregó. Esto es para usted, con instrucciones específicas de que solo lo abriera después de que Eduardo fuera arrestado. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había una carta escrita en la letra familiar de Roberto, y algo que no esperaba, una segunda llave. Leí la carta en voz alta. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que Eduardo finalmente mostró su verdadera cara. Siento no haberte podido proteger de la traición inicial, pero espero que mis preparaciones hayan minimizado el daño. La llave que encuentras en este sobre es para una caja de seguridad en el Banco Nacional. Número 1247. Adentro encontrarás algo que quería que tuvieras solo después de que todo esto terminara. También quiero que sepas que durante todos estos años de matrimonio, cada vez que salía a trabajar horas extras, en realidad estaba construyendo este imperio financiero para asegurar tu futuro. Cada propiedad que compré, cada inversión que hice, fue pensando en darte la libertad de nunca depender de nadie más. Sofía heredará todo cuando tú ya no estés, pero solo si permanece divorciada de Eduardo y no se casa con nadie que tenga antecedentes criminales. Esto no es crueldad, es protección. Vive libremente, amor mío. Has ganado esa libertad. Con todo mi amor eterno, Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. Mi Roberto, que siempre se había preocupado por cada peso gastado, había estado trabajando en secreto para asegurar que yo nunca tuviera que preocuparme por dinero otra vez. Hay una cosa más, dijo la licenciada Mendoza suavemente. Roberto también estableció una fundación caritativa en su nombre, una organización que ayuda a personas mayores que han sido víctimas de fraude familiar. Ya está operando y ha ayudado a más de 100 familias en los últimos 2 años. ¿Roberto hizo todo esto?, preguntó Sofía. Increíble. Su padre era un hombre excepcional, confirmó la abogada. Rara vez vemos este nivel de previsión y protección. Después de que la licenciada se fue, Sofía y yo nos quedamos sentadas en la cocina, tratando de procesar todo lo que habíamos aprendido. Mamá, dijo Sofía finalmente, siento muchísimo todo lo que pasó. Si hubiera prestado más atención, si hubiera hecho más preguntas... Sofía, la interrumpí, tomando su mano. Eduardo era un profesional, engañó a 200 personas antes que a nosotras. No te culpes por ser víctima de alguien que se dedicaba a engañar gente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miré alrededor de mi cocina, la casa que había sido mi hogar durante 30 años, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: total libertad. Ahora, dije, vamos a vivir exactamente como queremos vivir, sin miedo, sin preocupaciones financieras, y definitivamente sin mentirosos que traten de aprovecharse de nosotras. Pero había una última sorpresa esperándonos. Algo que descubriríamos al día siguiente, cuando fuéramos al banco a abrir la caja de seguridad que Roberto había dejado para mí. El viernes por la mañana, Sofía y yo estábamos en el Banco Nacional, esperando a que el gerente nos llevara a la sección de cajas de seguridad. Yo tenía la llave de Roberto en mi bolsa, pero honestamente, después de todas las sorpresas de la semana pasada, no estaba segura de qué más podría haber dejado mi astuto esposo. Señora Morales, dijo el gerente, un hombre joven con gafas que parecía conocer toda la historia. Su esposo fue muy específico sobre las instrucciones para esta caja. Dijo que usted vendría exactamente una semana después de que cierto evento ocurriera. ¿Cierto evento?,
El arresto de Eduardo Ramírez por delitos federales, confirmó con una sonrisa. Don Roberto era muy previsor. Nos llevó por un pasillo largo hasta una habitación privada. La caja de seguridad 1247 era más grande de lo que había esperado. Cuando la abrió con mi llave y la del banco, reveló contenidos que me dejaron sin palabras. Había otra carta, por supuesto, pero también había fotografías, documentos y algo completamente inesperado. Un teléfono celular. ¿Un teléfono?, murmuró Sofía. Leí la segunda carta de Roberto. Mi amor, este teléfono contiene grabaciones de todas las conversaciones que Eduardo tuvo en nuestra casa durante los últimos 2 años. También tiene fotografías de documentos que él pensó que había escondido bien y registros de todas sus actividades online que Joaquín y sus contactos monitorearon. Pero lo más importante, tiene evidencia de que Eduardo no actuaba solo. Tenía una socia, alguien que lo ayudó a planear específicamente cómo infiltrarse en nuestra familia. Su nombre es Victoria Salinas. Es psicóloga criminal especializada en manipulación de familias. Ella fue quien le enseñó exactamente qué decir para conquistar a Sofía, cómo ganar tu confianza y cuándo era el momento perfecto para actuar. Victoria también está siendo investigada por las autoridades federales, pero hasta ahora no han podido encontrar evidencia directa de su participación. Este teléfono contiene esa evidencia. La decisión de qué hacer con esta información es tuya. Puedes entregársela a las autoridades o puedes guardarla como seguro adicional. Solo recuerda, ya ganaste. Eduardo jamás podrá lastimarte otra vez. Esta información es solo para asegurar que Victoria tampoco pueda lastimar a otra familia como trató de lastimar a la nuestra. Todo mi amor, Roberto. Con manos temblorosas, encendí el teléfono. Tenía cientos de archivos de audio y video organizados por fechas. Elegí uno al azar del mes pasado. La voz que salió del pequeño altavoz era de una mujer con acento español. Eduardo, tienes que ser más agresivo con la vieja. Si no actúas pronto, va a empezar a sospechar. La respuesta de Eduardo era clara. Victoria, he seguido tu plan exactamente. Carmen confía en mí completamente. Bien, y Sofía sigue creyendo que la amas, ¿verdad? Sofía es fácil de manipular, desesperada por afecto y validación. Exactamente como dijiste que sería. Sofía se levantó bruscamente de la silla y salió de la habitación. La escuché vomitar en el baño del pasillo. Continué revisando los archivos. Había conversaciones detalladas sobre cómo manipular mis emociones después de la muerte de Roberto, cómo usar la necesidad de Sofía de sentirse querida contra mí, incluso ensayos de las mentiras que Eduardo me contaría. Pero había algo más. Evidencia de que Victoria había estado operando esta estafa en múltiples familias simultáneamente. Era una operación criminal organizada que había destruido docenas de familias en todo México. Cuando Sofía regresó, sus ojos estaban rojos pero determinados. «Mamá», dijo con voz firme, «quiero que entregues toda esa evidencia a la policía. Victoria necesita pagar por lo que ha hecho. No solo a nosotras, sino a todas las familias». «¿Estás segura? Eso significa que tendrás que testificar sobre todo lo que pasó». «Estoy segura». Si papá se tomó el trabajo de recopilar toda esta evidencia, debe ser porque quería que se hiciera justicia completa. 3 horas después, estábamos de vuelta en la comisaría entregando el teléfono de Roberto a la agente federal Vázquez. La expresión en su cara mientras revisaba el contenido fue de asombro profesional. «Señora Morales», dijo finalmente, «esto es exactamente lo que necesitábamos para completar nuestra investigación sobre la red criminal. Victoria Salinas será arrestada antes de que termine el día. ¿Y las otras familias? Podrán recuperar al menos parte de lo que perdieron. Y lo más importante, Victoria no podrá hacer esto nunca más». Esa noche, Sofía y yo estábamos sentadas en nuestro patio trasero, viendo el atardecer y reflexionando sobre todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. «Mamá», dijo Sofía, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué, mija?» Estos últimos días me han enseñado algo sobre mí misma que no me gusta. Me di cuenta de que he estado viviendo mi vida, tratando de complacer a otros en lugar de saber qué quiero realmente. Es parte del crecimiento, amor. No, es más que eso. Me di cuenta de que nunca realmente conocí a papá. Todo este tiempo pensé que era solo un mecánico trabajador,
pero era un hombre brillante que amaba a su familia lo suficiente como para protegerla incluso después de su muerte. Tomé la mano de mi hija. Tu papá te amaba muchísimo, Sofía. Todas estas protecciones que puso en lugar fueron porque quería asegurar que tuvieras la oportunidad de tener una vida mejor. Quiero aprovechar esa oportunidad, dijo con determinación. Voy a usar parte de la herencia para ir a la universidad. Nunca terminé mi carrera porque me casé joven. Quiero estudiar psicología para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que pasé yo. Sonreí, sintiendo que Roberto estaría orgulloso de la decisión de su hija. ¿Y tú, mamá? ¿Qué vas a hacer con tu nueva libertad? Miré hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás. Las rosas que él había sembrado para nuestro 10º aniversario todavía florecían cada primavera. Creo, dije lentamente, que voy a empezar viviendo realmente. Por primera vez en 65 años, no tengo que preocuparme por dinero, no tengo que cuidar a nadie más, no tengo que complacer a nadie excepto a mí misma. ¿Eso no te asusta? Terriblemente, admití con una risita. Pero también me emociona. 6 meses después, Eduardo fue sentenciado a 25 años en prisión federal. Victoria recibió 20 años. Las 243 víctimas recibieron compensación completa gracias al fondo que Roberto había establecido. Sofía se inscribió en la universidad para estudiar psicología y se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor cerca del campus. Los fines de semana viene a visitarme y nuestras conversaciones ahora son las de 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente, no las de madre e hija atrapadas en patrones tóxicos. Y yo descubrí que la libertad a los 65 años es incluso más dulce de lo que había imaginado. Viajo, leo, trabajo como voluntaria con víctimas de fraude familiar y por primera vez en décadas tomo decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz. Cada mañana, cuando tomo mi café en el patio, le doy las gracias a Roberto por haber sido más inteligente que todos nosotros, por haber visto el peligro que se acercaba y haber construido una red de protección tan elaborada que ni siquiera la muerte pudo deshacerla. Eduardo pensó que podía aprovecharse de una viuda solitaria. En lugar de eso, se encontró con el legado de un hombre que amó a su familia lo suficiente como para protegerla desde el más allá. Y eso, queridos oyentes, es lo que llamo justicia verdadera.